Lo último que hemos visto en la sesión anterior ha sido lo que es la utilización de inteligencias artificiales tales como Notebook. Inclusive eh, se les ha proporcionado ya en la plataforma el video de la explicación. Aquí está el enlace, se los voy a colocar igualmente en la sala de chat. Y lo que tiene que hacer cada grupo es ingresar a, a esta aplicación. Van a tener que ingresar a través de su correo para registrarse, para utilizarlo. Y cada grupo va a desarrollar una síntesis. Lo que quiero, como resultado de esto, ustedes me van a generar una infografía o puede ser un mapa conceptual con las reflexiones pedagógicas. Primero van a seleccionar una problemática o un enfoque de la docencia en su área, ¿no? Cada grupo ha sido designado con participantes que tengan similitudes de su área de formación. Por lo tanto, van a escoger una problemática, ya sea de su área específica o de la docencia en general, usando como fuente documentos de PDF y pueden utilizar también enlaces, ya sea enlaces a videos de YouTube, enlaces a páginas web donde esté el contenido relevante de acuerdo a su percepción, pero necesitamos que al menos sean utilizadas tres fuentes, tres documentos. Y van a solicitar a esta IA que les elabore una síntesis integrada de todos estos documentos, señalando cuáles son las convergencias, cuáles son las divergencias y las aplicaciones en el aula. Ustedes siéntanse en la libertad de complementar con las preguntas propias que generen en el grupo para profundizar. ¿Qué es lo que me van a entregar como resultado? Que es cuando volvamos a sala, ustedes tienen que tener listo para explicar, ya sea una infografía, un mapa conceptual, un póster digital, con las reflexiones pedagógicas acerca de esta problemática. Bueno, ya están volviendo todos a sala. Ahora sí, me parece que ya tuvimos el tiempo suficiente y ya podemos presentar nuestros trabajos. Vamos a comenzar con el grupo número uno, el grupo de Andrea, de Luz Belén, Emanuel, Rocío Bárbara, Ariana e Israel. Tienen el permiso para compartir y todos los estamos escuchando. Buenas noches, colegas, buenas noches, profesora. No hemos tenido mucho tiempo para lograr hacer, sí, efectivamente, el notebook. Lo que nos ha hecho al insertarle una temática, que son tres artículos que hablaban sobre todo en gamificación en educación médica. Entonces, como nosotros estamos enfocados en el área de la salud, hemos tratado de ir viendo qué rol tiene este estructura o este instrumento, ¿no? En el proceso de educación a nivel médico o en medicina. Entonces, ingresamos los tres documentos y nos ha generado, por ejemplo, una estructura más compacta y sintética en donde nosotros lo hemos tratado de resumir, por ejemplo, en este cuadro o en este mapita en donde prácticamente nos habla sobre todo de que la gamificación todo, tiene diversos tipos de aplicaciones prácticas sobre todo, ¿no? Sobre todo lo podemos ir aplicando desde el primer año hasta prácticamente el internado rotatorio, hablando de lo que es la salud o en educación médica, enfermería y otros anexos. Entonces, los niveles donde nosotros podemos aprovechar esta gamificación, aquí nos ha resumido también las diferentes materias en donde nosotros podemos ir trabajándolo. Hay bastantes formas de implementar esta gamificación, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, o fases, mejor dicho, podemos nosotros trabajarlo en la planificación de todos los documentos que nosotros necesitamos para enseñar en el proceso de enseñanza en los estudiantes.
Aparte, nos sirve también en la gamificación para que el estudiante tenga ya objetivos claros del tema o de la temática que va a ir tomando, digamos, y de esa manera aprenda construyendo más o menos, ¿no? Entonces, son ya los efectos, por ejemplo, que va a generar a nuestro estudiante, eso es sobre todo la motivación para seguir investigando. Entonces, hay diferentes formas que nosotros podemos aplicar en la práctica médica, simplemente eso. Y nos ha faltado realmente bastante tiempo para poder ir analizando y prácticamente lo que hemos usado nosotros es más inteligencia artificial para realizar esto. Ok, Miriam. Nos Ahora, falta, profesor, nos ha faltado tiempo. entiendo. El tema de la aplicación, ¿cómo se han sentido con la utilización del notebook? ¿Lo ven igual que utilizar un chat GPT o No. qué beneficios consideran que o qué plus les da herramientas como esta, ¿no? No es la única. Prácticamente, ¿no? Este notebook lo que hace es hacer una síntesis, ¿no? De documentos. O sea, si yo le voy a ir metiendo bastante información, lo que hace es simplemente ir viendo, ¿no? Qué documentos en base a los prompts que yo vaya metiendo, en base a lo que yo necesito, me va a ir disgregando los documentos y obviamente me va a sacar lo más esencial de cada documento y lo que sirve para la pregunta que yo le estoy pidiendo. Entonces, me parece bastante importante, digamos, el uso de este instrumento porque nos ayuda a realizar los diferentes resúmenes y nos evita o nos aminora el tiempo de lectura, sobre todo de los documentos, ¿no? Eso, y me parece un instrumento bastante bueno para esto, ¿no? No solamente, digamos, aplicarlo en la educación, sino para la investigación o para diferentes áreas, obviamente es bastante bueno. No sé si los Claro que sí. colegas quieren No nos ol- también comentar o ¿Sí? complementar. ¿Alguno del grupo que quisiera comentar algo, su experiencia con la aplicación? Nada, la dejan sola, Miriam. Buenas noches, Lisa, no sé si me escucha. Sí, sí, te escuchamos, Luz Belén. Bueno, bastante importante esta aplicación. Bueno, me parece interesante porque puedes poner hasta 50 documentos, ¿no? En la aplicación gratuita, donde la aplicación te genera una información donde la misma aplicación lo va enlazando esta información. Entonces, es bastante interesante para mí ver. Claro que te aparecen números y etcétera, pero tú como profesional o el que está utilizando tiene que hacer ciertos arreglos. Por eso es que, digamos, hemos tardado como grupo. Y también sí hemos utilizado, eh, bueno, hemos tenido que buscar una ayuda que era lo que es un asistente virtual para generar lo que es el mapa conceptual. En mi caso, no sé si puedo compartir mi pantalla. Claro En que mi sí. caso estaba generando. mmm, Ahora se ve mi pantalla. Ya. Este, por ejemplo, hemos agarrado el documento que nos ha dado la aplicación que nos hizo utilizar. Yo agarré el documento y lo puse en POE, que es una de las, bueno, una IA que me funciona bastante. Gamificación en educación médica, donde me mostraba la definición, contexto y desafíos, procesos de implementación, donde la fase 1 era planificación, fase 2 implementación, fase 3 efectos, la aplicación en el aula, resultados reportados, que es ventajas y desventajas, investigación futura y mejoras, donde POE, a pesar de que en el documento había ciertos, como lo hemos copiado y pegado directamente, había números, había palabras, digamos, que estaban, ¿cómo le explico? Que estaban mezcladas, pero POE lo que ha hecho, o sea, con esta IA, lo que ha hecho esta IA es ordenarlo todo. Entonces, ha sido interesante. Perfecto, muchísimas gracias, Luz Belén.
Profesora, cuando nosotros hemos puesto el documento, como decía Luz Belén, en base a la orden que nos dio en el documento, prácticamente lo que nos sale es, dice, ¿no? Haga un mapa mental, hay una parte donde dice eso y nos da la estructura ya para la conformación. Y lo que nosotros hemos hecho, como decía Luz Belén, es eso, ¿no? Ir tratando de ver si las otras inteligencias artificiales nos pueden ir arreglando o mejorando este proceso. Incluso el notebook nos da lo que es otras bibliografías más que nos ayudan sobre todo a seguir buscando mayor información sobre el tema que nosotros queremos. Entonces, otros de mis compañeros también han tratado de manejar, digamos, otros tipos de instrumentos como es el Canva, y así estábamos tratando de diversificar, por ejemplo, cuál de todos los documentos nos salía o cuál de los diferentes instrumentos nos podían apoyar. Claro, inclusive el notebook, de acuerdo a las fuentes que nosotros fuéramos a añadir, nos da la posibilidad de crear mapas conceptuales. Por ejemplo, este es un proyecto sobre, bueno, un diseño de un sistema de gestión de seguridad y me da la posibilidad de la creación de un mapa conceptual de acuerdo a todo lo que está o el contenido, ¿no? Del proyecto en este caso. Marco contextual, nos permite de acuerdo a lo que nosotros tengamos como información. Por ejemplo, si yo a una, ingreso a un documento donde normalmente estoy manejando fechas, me va a hacer lógicamente una cronología, ¿no? En el caso de que tenga material como para generar el marco conceptual, lo hace. Eso es lo que hemos intentado, profesora, pero no nos ha salido de esa manera. Nos ha salido un documento en donde estaba punteado y no se podía meter, o sea, como a realizar mapas conceptuales o mapas. Entonces, por eso nosotros hemos intentado buscar otros Claro, instrumentos. claro. Y realmente sería No, no, es importante tal totalmente vez válido, ¿no? eso, ¿no? Que nos muestre un poquito más acerca Nuevamente, de este solo para instrumento. aclarar, la reunión con el equipo de Karen y con UNICEF sería el viernes, ¿no? ¿Aló? Se han activado su micrófono, no hay problema. No, Licen, no, dígame. disculpe, una consulta. Sí, en ese caso de nuestro grupo, como le explicaba Miriam, nos ha aparecido un documento que estaba totalmente mezclado. Entonces, no sé, tal vez habrá que buscar una fuente o ciertos parámetros que tenga que cumplir tal vez el documento o no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido. Claro, en realidad en la parte de las notas nos da la posibilidad de crear lo que, bueno, nos facilita como en las notas, como sugerencia. Nos dice que podemos crear dependiendo de nuestra información, que podemos crear una guía de estudio, que podemos crear documentos de resumen, podemos hacer un cronograma y dependiendo de la información que tenemos ahí, inclusive nos da la posibilidad de crear un mapa conceptual. Eso en la parte de las notas. Cuando terminemos un poquito con las exposiciones, les muestro en pantalla y hacemos ya énfasis de cómo pueden generarlo de ahí, ¿no? Dependiendo de su información. Sí, por favor, Muchísimas profe, gracias. por favor, No se profesora. preocupen, no se preocupen. Ahora, muchísimas gracias al grupo 1. Le cedo la palabra al grupo 2. Pueden compartirnos el trabajo que realizaron. Bueno, buenas noches. ¿Se ve la pantalla, tal vez? Sí, se visualiza.
Bueno, buenas noches. Nosotros como grupo 2 hemos escogido el tema de educación inclusiva en fisioterapia y kinesiología, donde al usar la aplicación y hacer la síntesis de los tres documentos, nos da como que es la evolución del papel del fisioterapeuta en el ámbito educativo, transitando en un modelo centrado de la integración hacia uno basado en la inclusión, que coinciden en que la inclusión implica transformar el sistema educativo para adaptarse a la diversidad del estudiante en lugar de esperar que el estudiante se adapte al sistema preexistente. En este modelo no existen alumnos especiales, sino simplemente alumnos con diferentes formas de responder a experiencias compartidas. En las convergencias nos sale el enfoque en la inclusión, ya que nos menciona que este documento tiene tanto la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo, que ven al fisioterapeuta como un mayor agente e impulsor de este proceso. También tenemos la intervención en el entorno natural y el trabajo colaborativo e interdisciplinar, ya que este va a tener la necesidad del fisioterapeuta, la familia o los educadores profesionales que que el fisioterapeuta va a actuar aquí como un anexo entre las comunidades de salud y la educación. La promoción de la participación y de la funcionalidad. También tenemos las necesidades de evaluación, donde se reconoce la importancia de evaluar las necesidades del alumno en el entorno escolar y medir los logros obtenidos. Las divergencias serían el alcance de la inclusión, también el nivel educativo y el detalle de la praxis, y el análisis contextual y legal. En la aplicación del aula tenemos la intervención directa, realizar sesiones de fisioterapeuta o actividades de esfuerzo motor directamente en el aula, observaciones y valoración del entorno, evaluar el ambiente físico del aula para identificar barreras y planificar soluciones de accesibilidad. Adaptaciones de tareas y materiales. Debemos modificar las actividades escolares y adaptar materiales o proporcionar productos de apoyo para permitir la participación de alumnos en la rutina del aula. Adaptación posicional, implementar programas de manejo y posicionamiento para asegurar que el alumno esté en mejor postura para participar en las actividades de clase. También nos menciona la colaboración con los docentes, la promoción de la interacción social, ya que se debe diseñar intervenciones que fomenten la interacción y la socialización del alumno con sus compañeros dentro del aula, la integración de rutinas, ya que centrar la intervención en las rutinas diarias del aula hace que el aprendizaje sea más funcional. Asesoramiento y capacitación, orientar al personal del aula también, a los maestros auxiliares educativos para asistir al alumno y manejar de mayor manera. Evaluación funcional, utilizar las herramientas para valorar las capacidades funcionales del alumno en el entorno del aula. También hemos realizado algunas preguntas en relación a nuestro tema. Que los demás compañeros van a argumentar sobre el tema. Buenas Sí. noches. La primera Buenas pregunta noches. era, ¿cómo pueden las universidades garantizar que las prácticas clínicas en fisioterapia sean accesibles para estudiantes con discapacidad motora o sensorial? Y mencionaba un ejemplo. Si un estudiante en silla de ruedas va a realizar unas técnicas ¿cómo cómo realizaría las técnicas de movilización manual? Esa era otra pregunta también, ¿no? Y van a argumentar otros colegas. Buenas noches, profesora. Sí, en realidad hemos subido documentos que estaban dentro de, bueno, documentos que tienen que ver con la educación inclusiva dentro de la carrera. Entonces, por ejemplo, ahí ya nos mencionaba sobre, bueno, hemos subido en realidad 3 documentos.
estos documentos, dos eran de España y uno era de Chile. Entonces, sí, obviamente la IA discriminaba también los documentos según a las preguntas que íbamos haciendo, si estaban o no estaban también en relación. Entonces, ahí ya, bueno, muy interesante. Mientras más documentos vas subiendo, en realidad te vas respondiendo más y va encontrando a la vez, como mencionaba, tanto divergencias como convergencias. Y bueno, ya en el caso mío, por ejemplo, yo había visto o había consultado sobre a las estrategias de enseñanza para la educación inclusiva y ahí me mencionaba, ¿no? En estos documentos de España no lo dicen tal, no mencionan estrategias, sin embargo, en el documento que es del documento de Chile sí mencionan estrategias para el trabajo inclusivo dentro del aula, ¿no? Entonces es algo que también es bueno de rescatarlo. Buenas noches, Lisa. Y también en base a los elementos que se han ido recolectando e introduciendo a esta IA nos ha dado la opción de poder generar diferentes elementos puntuales para que se puedan discernir y se puedan analizar con mayor profundidad, como por ejemplo el tema de lo que es el rol del docente como un elemento integrador. Sí, entonces nos ha parecido genial y muy buena opción para poder generar una variación de trabajo mucho más acorde a los requerimientos. Perfecto, ese mapa conceptual fue generado desde la misma aplicación, ¿no es así? Sí, en base a los elementos solicitados, la hemos generado con la misma IA este mapita conceptual. Perfecto, muy buena aplicación de la IA, de Notebook. Claro que hay diferentes aplicaciones, algunos los notarán más fácil, más difícil, pero esta es una muy buena opción para que ustedes, como se puede decir vulgarmente, para que ustedes conversen entre sus mismos documentos. Si ustedes ya han hecho una recopilación, por ejemplo, pueden inclusive utilizar otra IA, Semantic Scholar, que también les he proporcionado el enlace en el aula virtual. Ahí ustedes por tema en común les da el listado de diversos autores que han escrito acerca de eso. Entonces lo pueden utilizar como fuentes y ir prácticamente conversando con la información que ustedes han recopilado. Libros, enlaces, páginas web que contengan información acerca de esto, videos de YouTube, solamente necesitan el enlace e ir conversando y comparando, ¿no? Porque lo que hacemos en la investigación es generar nuestra hipótesis y ver si se cumple o no, ¿no? Tratar en todo lo que es el trabajo de demostrar. Bueno, muchísimas gracias a este grupo. Excelente. Grupo 3, por favor, si nos puede compartir pantalla. Valentín, buenas noches, Liz. Voy a compartir. Somos el 4. Somos el 4. Ah, perdón. Sí, ahora le toca al grupo 3, si no recuerdan, se los recuerdo yo. Judith, Ayala, Jenny Calizaya, Mónica Marisol, Eric Rubén y Gregorio Urbano. Ese sería nuestro grupo 3. Sí, profesora, un favorcito, estamos teniendo alguna dificultad con el mapa. No sé si podría Claro, antes el podemos grupo pasar al 4 y grupo luego 4 y nosotros. después del grupo 5 vienen ustedes. Ya, gracias. De nada, Eric. Grupo 4 entonces, que me parece que ya estaba listo. Por favor. Muy bien. Katy, ahora sí.
Buenas noches. Eh, Nuestra presentación. Comentarles, ¿no?, que esta aplicación o esta inteligencia artificial que nos ha proporcionado interesante, como decía también los demás grupos. A ver, hemos escogido 3 documentos, como nos indicaban, y nos hizo el síntesis de esos 3 documentos. Nosotros habíamos, nos hemos puesto de acuerdo qué problemas habría o qué necesidades hay en el tema, digamos, ¿no?, del laboratorio de microbiología. Ya, entonces, 3 documentos, uno que era una guía de microbiología, el otro microbiología aplicada, y por si acaso hemos puesto uno química de alimentos. Entonces, consultado nos dio algunas síntesis, ¿no?, de tanto de convergencias como divergencias, ¿no? Pasamos al siguiente. Siguiente, por favor. A ver, Ya está. en cuanto a convergencias, ¿no? Los 3 documentos se referían a un enfoque de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, los estudiantes lo ven, esto es para la formación de los estudiantes, perdón, y para ver los numerosos trabajos experimentales. En el área de relevancia para las áreas también son relevantes, es para la formación de profesionales a nivel universitario, ¿no? Para entender un poco lo que es la química farmacéutica, la biología o la ingeniería de alimentos. ¿No? Entonces, los documentos ponen énfasis para que los estudiantes desarrollen habilidades, ¿no?, y también tengan un pensamiento lógico, ¿no? Eso dice el resumen. También resalta la importancia del laboratorio, que es una parte fundamental para el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, en el laboratorio se puede desarrollar habilidades, comprender la metodología analítica, ¿no?, y algunas otras actividades tal vez a simple vista no se puede ver, ¿no? La microscopía es otra de las técnicas que se utiliza en el laboratorio para entender lo que es la microbiología, también conocer tal vez o observar los microorganismos, sus estructuras, ¿no? Entonces el documento prácticamente va eh, dirigido a ese lado, ¿no? También el laboratorio eh, permite, ¿no?, lo que es la calidad y el control, ¿no? Entonces, ambos documentos, o los 3 documentos van convergiendo en ese sentido, ¿no? La microbiología detalla el control y aseguramiento de la calidad del laboratorio, ¿no?, incluyendo el manejo de residuos peligrosos, tanto biológicos como infecciosos, ¿no? También los documentos consideran lo que son los microorganismos, ¿no? A veces los microorganismos son el foco principal del manual de microbiología. Ya, entonces, en cuanto a las divergencias, si bien los 3 documentos van relacionados a lo que es el entendimiento de los microorganismos, pero las divergencias un documento más se refería a lo que son los seres microscópicos y el otro veía lo que son las propiedades químicas de la materia, ¿no? En este caso, de lo que es la química de alimentos. También el contexto de aplicación. El manual microbiológico está más orientado al diagnóstico clínico o al laboratorio de salud pública, mientras la química de alimentos a la industria alimentaria, ¿no es cierto? Entonces la composición química del alimento, algo así. Entonces hay una divergencia en esos 3 documentos que habíamos consultado. En las técnicas específicas también hay divergencias, ¿no? Unas van dirigidas a lo que es, cuando se hacen las tinciones, van viendo, ¿no?, las diferencias de bacterias, ¿no? Entonces, y en cuanto a los alimentos, también hay otras técnicas de procedimiento, entonces ahí no son, ahí se divergen, ¿no? En lo que es el enfoque de seguridad, también la microbiología es hace una fuerte énfasis en lo que es la bioseguridad y prevención de infecciones, ¿no? Mientras tanto, lo que es la otra parte, la seguridad química de los alimentos, ¿no? Entonces también hay una profundidad teórica versus la aplicada. Una parte tal vez es más componente práctico, lo que es el manual de química de alimentos, mientras lo otro es más a lo que es
eh, lo que decíamos, ¿no? La seguridad, ¿no? De las infecciones, todo eso. Entonces, también los documentos nos dicen que se puede aplicar eh, desarrollan el procesamiento crítico de investigación. Hay un aprendizaje colectivo, colaborativo, también individual, ¿no? Y hay un énfasis en la seguridad y calidad eh, de las normas, por ejemplo, ¿no? De bioseguridad y control de calidad. También hay, hace énfasis a lo que es la formación en prácticas profesionales, ¿no? Que sean responsables y de ética también. También hay una enseñanza interdisciplinaria, ¿no? Tanto de microbiología como química de alimentos. También el uso de recursos didácticos, ¿no? Si no hay laboratorio, entonces un poco teóricamente no se puede entender, entonces ahí en esa parte. Y la segunda parte que era preguntar qué más podríamos pedir a la inteligencia artificial. Entonces nosotros preguntamos cuáles son los problemas más frecuentes en caso de que no existiera instrumentos de laboratorio en la materia de microbiología, ¿no? Entonces, también la inteligencia nos dice, habría una incapacidad para realizar técnicas básicas y esenciales del laboratorio. No se podrían llevar, ¿no? Procedimientos fundamentales, ¿no? En el manejo adecuado del microscopio, no se podría observar microorganismos, tal vez no se aplicarían las técnicas asépticas esenciales ya en el campo profesional, digamos, ¿no? Si no aprendemos estas técnicas, entonces habría esas falencias. También habría un impedimento en el desarrollo de habilidades prácticas en los estudiantes, ¿no? Si no tenemos un laboratorio o no tenemos instrumentos, entonces no se aprovecharía de mejor manera, ¿no? Porque los manuales están diseñados para que los estudiantes apliquen y desarrollen técnicas, ¿no? En el laboratorio. Otra de las dificultades que habría también es la incapacidad de realizar diagnósticos microbiológicos precisos, ¿no? Como estamos viendo que son seres pequeños que no se pueden ver, entonces el microscopio nos ayuda a reconocer, a distinguir, ¿no es cierto? Entonces también hay técnicas, por ejemplo, como las tinciones que se van aplicando y para ver, por ejemplo, las bacterias de gram positivas o gram negativas, ¿no? Entonces las tinciones nos ayudan a reconocer. También, si no tenemos laboratorios, podrían haber, en cuanto a las pruebas químicas, eh, tal vez no se identificaría con bastante precisión las bacterias, ¿no? O algún otro característica que tengan los microorganismos, ¿no? También en las pruebas de susceptibilidad o antimicrobianos es fundamental ver qué tipo de bacterias son y las técnicas que se utilizan, ¿no? Entonces, siempre el laboratorio nos va a ayudar a entender, a reconocer también, ¿no? Lo otro que también pasaría es la detección de antígenos o anticuerpos. Tal vez no podríamos ver, por ejemplo, las pruebas ELISA son las que nos ayudan a identificar esto, ¿no? Entonces, si no tenemos un laboratorio, no, no tendríamos esto, ¿no? Entonces, son también las otras técnicas, ¿no? De la biología molecular, ya, eso es más avanzado. Entonces, pero eso es lo que nosotros hemos estado consultando y eso nos dijo, ¿no? Eh, a ver, entonces, ¿cuáles serían los problemas más frecuentes? Estamos en eso, ¿no? Entonces, habría también el riesgo de tratamiento inadecuado, habría problemas en el control de la calidad y bioseguridad, tendríamos también dificultad en la vigilancia epidemiológica, control de brotes, habría un impacto tal vez en la salud pública por estos motivos, ¿no? Y la incapacidad de gestionar riesgos ocupacionales. Entonces, serían, cuando no tenemos una clase utilizando el laboratorio, tendríamos ese tipo de dificultades. Entonces, me parece interesante la tarea que hemos hecho. También hemos intentado bajarle lo que es
el audio, porque esto es lo que estamos presentando, es lo que se genera en texto, ¿no? Pero también el instrumento, la inteligencia artificial va convirtiendo en lo que es el audio, ¿no? Lo que está escuchando de fondo. Eso, el trabajo del grupo. Las simulaciones, digamos, si quiero Gracias. ver física, aquí me muestra todas las simulaciones que ya... Sí, muy bien. Ahora veo que no utilizaron la herramienta para hacer su mapa conceptual, sino que nos han presentado simplemente una diapositiva. Ahora, cuando me hablaban del audio, ¿es el audio que generaron en la aplicación como una conversación, como un podcast, como vimos la anterior vez? ¿O Exacto. no se referían a eso? No, exacto, exacto. Claro, todo lo que está en texto se ha también convertido en audio, en la misma aplicación. Ahora, respecto a lo que es el mapa conceptual, un poco, tal vez el tiempo, ¿no? Pero creo que hay que tener bastante práctica. No lo habíamos intentado, pero sí me parece interesante en cuanto a lo que ha hecho el análisis de los tres documentos. Eso me parecía ¿Qué muy interesante. limitaciones, perdón, Valentín, No, sigue, sigue. qué limitaciones han tenido en la aplicación o simplemente el tema de la falta de práctica aún, ¿no? Que es una herramienta que recién algunos han visto. Exacto. No, limitaciones tanto un poco elaborar el mapa conceptual. En cuanto al ingreso a la aplicación, yo creo que un colega estaba guiando, entonces eso nos ha facilitado. Pero sí, en lo que es la generación del mapa conceptual, un poco, no habíamos pensado, tal vez hubiéramos consultado también la inteligencia, nos hubiera ayudado la aplicación, ¿no? de la inteligencia artificial. No se preocupe, Valentín, vamos a ir viendo y afinando esos temitas. Eh, Muchísimas gracias por su exposición, muy bien. Ahora iremos con el grupo 5 para luego volver con el grupo 3, si no estoy mal. Buenas, estimada ingeniera. Bueno, francamente la aplicación se me hace muy revolucionaria, partiendo de todos los criterios que puede llegar a desarrollar. Nosotros no hemos hecho una diapositiva, sí hemos trabajado directamente con todo lo que es la aplicación porque literalmente en cuestión de minutos te puede llegar a desarrollar toda una clase, te puede llegar a sintetizar artículos, por ejemplo, que van interrelacionados, pero los va discriminando también. Entonces, una falencia, digamos, que se puede encontrar con esto es la cantidad de práctica. Mientras más vas entendiendo y cómo te vas comunicando, es mucho mejor. De esa parte, por ejemplo, acá nosotros hemos hecho nuestro análisis comparativo, hemos ido determinando, por ejemplo, entre los diferentes textos, cada uno ha hecho a 3 textos diferentes y nos ha ido virtiendo diferentes tipos de información. También nos hemos podido percatar de que cuando se le da un solo documento, lo vas realizando de manera diferente. También por acá, y esto desde acá comienzo a presentar, nos ha ido desarrollando y esto para mí ha sido lo más genial, francamente, que te va desarrollando lo que es el mapa conceptual de una manera bien fácil, bien sintetizada y va directamente al punto. En esta oportunidad nosotros hemos tocado lo que son las habilidades blandas y duras que un docente tiene que ir impartiendo a sus estudiantes con respecto a la materia que vaya dando. Como concepto general, podemos ir entendiendo que habilidades blandas y duras son directamente las conductas que va presentando una persona con respecto a su entorno. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, una persona se compone de dos aspectos a la hora de tratar con un círculo social. Uno son las habilidades duras, que quiere decir que son todos los conocimientos que llega a poseer una persona. Estos pueden ser conocimientos técnicos, conocimientos científicos, conocimientos repetitivos o conocimientos certificados. Estos conocimientos van forjando, como por así decirlo, una llave
a la hora de poder tocar cualquier tipo de tema. Pero lo malo de estos conocimientos es de que no te garanticen de que te vayas a quedar en ese lugar solamente por el conocimiento que posees. Otro criterio que ahora al menos en Bolivia se está aplicando de una manera muy fuerte son las habilidades blandas, que son nuestras capacidades de interacción con otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien las habilidades duras te permiten tener mayor cantidad de oportunidad para poder tener, para poder conocer, yo qué sé, entablar una mejor relación con con tu docente, poder conseguir mayor cantidad de amigos dentro de un curso, eso tampoco no te va a garantizar de que tus habilidades blandas, si son pobres, te vayan a generar el poderte quedar ahí. ¿Qué quiere decir eso? Tener capacidades sociales, emocionales, aptitudes, todo eso, es cómo nosotros vamos actuando y nos vamos interrelacionando con el resto en base a nuestras emociones, en base a cómo vamos colaborando con el resto, en base a cómo vamos haciéndonos amigos del resto, vamos comunicándonos con ellos. Esos aspectos se han vuelto tan transversales hoy en día en la sociedad que directamente a la hora, por ejemplo, y si eso les vamos enseñando a nuestros estudiantes, se van a ir dando cuenta de que la verdadera capacidad de que te quedes en un trabajo o puedas seguir surgiendo es en base a habilidades blandas, porque estas directamente te permiten generar mayor confianza, empatía y afinidad con tus jefes, con tus compañeros. Y a pesar de que no llegues a dominar tanto el conocimiento, te llegan a abrir puertas que no te las puedes llegar a imaginar. Un claro ejemplo de esto es de que yo tenía un amigo que no tenía absolutamente ningún tipo de estudio, pero tenía las habilidades blandas tan desarrolladas que automáticamente, siempre en grandes empresas, era elegido para que sea jefe, supervisor, incluso lo han considerado para una sugerencia. Pero lo que siempre lo andaba trabando, a pesar de que tenía esa capacidad de interrelacionamiento y de carisma con el resto, eran sus habilidades duras. Es por eso también que hemos visto que dentro de su importancia y relevancia era más que todo irles enseñando a los estudiantes en base a la materia que vayamos tocando, cómo esto les va afectando en el entorno laboral en base a los diferentes criterios. Por ejemplo, uno puede demostrar llegar a ser más competitivo y demandante, pero por medio de tus habilidades blandas es como vas comunicando toda esta información con respecto al resto. Por ejemplo, puedes ser extremadamente exigente y con todo lo que haces, a pesar de que domines tus habilidades duras. Pero si llegas a ser demasiado exigente, tu mismo personal se te va a llegar a voltear. Entonces es otro criterio. Eh, También las empresas hoy en día buscan personas que sepan equilibrar competentemente estas dos habilidades, que también es otro criterio que se lo tenemos que ir diciendo a los estudiantes para que ellos vayan captando hasta qué punto pueden llegar a desenvolverse o desarrollarse dentro de una empresa o dentro de tu área de trabajo, que generalmente yo creo que la mayoría siempre trata de apuntar a tener estabilidad en tu trabajo, a tratar de ascender o crecer dentro de su trabajo. Entonces, por medio de estas dos habilidades, si les vamos enseñando conforme a la materia que vamos dando, el estudiante va a poder llegar a captar cómo puede tener un mejor desempeño laboral, una mejor satisfacción personal y en base a cómo se tendría que mover en torno a la empresa para el cumplimiento de sus objetivos, utilizando a la empresa como una herramienta para poder cumplirlos de esa manera, de manera óptima. Dentro del desarrollo profesional también te va dando, digamos, diferentes criterios que van influyendo, en especialmente para lo que llega a ser el éxito, para ir desarrollando lo que es pensamiento crítico y creativo. Generalmente nosotros tomamos como éxito dentro de cualquier rama, de cualquier carrera, aquella persona que ya ha logrado tener un determinado cargo de jefatura o realmente se vuelve demasiado esencial dentro de su área. Entonces, ahí, por ejemplo, ya se van interrelacionando un tanto con la pirámide de Maslow en base a cómo en base a cómo va cumpliendo sus necesidades dentro de lo que es dentro de lo que es la empresa. En la parte de educación,
también nos hemos dado cuenta de que es muy imprescindible de que la persona pueda llegar a dominar a la perfección su área, pero también sepa cómo tratar de hacer conocer este conocimiento. Si bien a veces un claro ejemplo, y esto me ha pasado en SAMS, teníamos un gerente de comercialización y gerencia que era ingeniero civil. No sé cómo, pero estaba en comercialización y gerencia. Y nos explicaba, y yo cuando le hacía preguntas un tanto más profundas sobre lo que era la comercialización, cómo podíamos mejorar el posicionamiento y todo, me prestaba atención, pero al final no se lo llegaba a implementar. Y ahí me dice uno de mis compañeros, hasta que no llegues a ser su amigo, no llegues a influir con él directamente, no se te va a dar ese criterio de relevancia por más de que tú domines mayor conocimiento que él. Para, no, Para nuestras metodologías de estudio, lo primero que también nosotros hemos ido analizando es los objetivos para los cuales tenemos que llegar a implementar todos estos criterios y estas habilidades y en qué sentido irlas desarrollando. Basarnos en la bibliografía que realmente es muy extensa, la que podemos llegar a utilizar e implementar para diferentes tipos de casos. Los métodos empíricos que también nos podrían ayudar a desarrollar, por ejemplo, como la encuesta o el análisis estadístico, de cuáles son los criterios que actualmente se van sobreexplotando más con respecto a habilidades blandas y duras en base al universo, mejor dicho, en base al área que nosotros queremos llegar a tocar. Acá vamos, que llamado tan relevante. En la aplicación y desarrollo también hemos visto de que hay diferentes formas de irlo desempeñando, tanto como sería en pregrado como en posgrado, irlo avanzando desde una educación básica hasta una superior, porque sabemos también que el comportamiento no es similar desde un empleado hasta que llega a ser jefe o superior. Bueno, dentro de las teorías de apoyo que también nosotros hemos ido desarrollando, las personas tienen que tener un desarrollo de Jean Pigment, que que todo te habla sobre tu desarrollo cognitivo y social, de cómo vas percibiendo tu entorno y cómo te vas adaptando a este en base a la sociedad que quieres empezar a crear o integrarte dentro de tu mismo ambiente laboral. También la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, de cómo nuestros 8 tipos de inteligencias van jugando en todos los aspectos de nuestro trabajo. De esa manera nosotros también podemos irnos incluyendo para podernos adaptar de manera más fácil y saber en qué tono o qué tipo de inteligencias tenemos más desarrolladas para que de esa manera podamos llegar a adaptarnos de mejor manera a lo que son los trabajos. Y el sistema 1 y 2, que son más que todas nuestras habilidades analíticas, donde vamos analizando siempre 2 tipos de escenarios. ¿Qué quiere decir esto? De que un criterio que más o menos llega a resumir esto es de que nosotros, para hacer un rol más asertivo, podemos llegar a ser suave con la gente, pero duro con los problemas. Entonces, cuando somos suaves con la gente, significa que los tratamos de manera cordial, amistosa, y siempre tratamos de respetar lo que son sus criterios y sus análisis. Pero también nosotros tenemos que ser fuertes con los problemas en el sentido de cómo estos van desarrollando y cumpliendo sus objetivos y de qué manera se van integrando al equipo. En los desafíos, generalmente las personas, en especial los que tienen mayor cantidad de habilidades duras, llegan a ser muy reacios con lo de el conocimiento y desarrollo de sus habilidades blandas, por más de que estos lleguen a ser mucho más ponderantes que las mismas habilidades duras. Algo que puedo rescatar al menos, que se lo ha visto, es de que las habilidades duras llegan a pasar a un muy segundo plano si es de que no se las tiene muy maduras lo que son las habilidades blandas o sociales. Realmente la capacidad de poder interactuar con el resto te permite quedarte en el lugar, poder crecer en el lugar y de qué manera continuarte desarrollando. Y de ese punto incluso te ven hasta indispensable para la empresa, por más de que uno no pueda tener el criterio de llegar a ser indispensable.
También, si nos damos cuenta, también hay universidades que consideran mucho lo que es el conocimiento científico, más que todo por el sujeto. Entonces, si vamos analizando dentro de nuestro desarrollo de habilidades duras, mientras mayor capacidades tengamos y demostremos mayor criterio, también eso sí nos va a ir abriendo mayor cantidad de llaves, entre las cuales todas estas nos va a poder seguir comentando, tener mayor precisión con lo que vamos haciendo y a lo que queremos llegar a alcanzar. Y bueno, eso sería todo, estimada ingeniera. Muchísimas gracias, Julio César. Como siempre, una excelente disertación. ¿Qué potencialidades en el área de la docencia le ve a herramientas de este tipo? Netamente, primero es como se podría decir, y yo eso lo he visto mucho en la UTB, teníamos docentes de que eran genios, personas que habían hecho maestrías en Chile, dominaban mucho lo que era el tema de la ingeniería y en un punto hasta lo perfeccionaban. Pero yo cuando di clases ahí me dije, o sea, a nivel de conocimiento no puedo llegarme a topar con ellos. Lo que les llegaba a faltar a ellos eran las habilidades blandas. Si uno, digamos, como docente no sabe interrelacionarse, no sabe comprender o entablar con sus estudiantes y no les puede pasar esa empatía, por más de que tengas mucho conocimiento, te termina degradando todo y realmente los estudiantes se te llegan a voltear. Entonces, en el área de la docencia es sumamente imprescindible todo esto porque yo, por ejemplo, si bien tenía un conocimiento que era muy secundario dentro de la carrera, implementaba más habilidades blandas, trataba de que la materia sea un poco más divertida, un poco más dinámica, fuera de lo común, también daba oportunidades, obviamente de que mantenía los parámetros de habilidades duras bien establecidos para que los mismos estudiantes de esa manera sepan de que si bien soy suave con ellos, soy extremadamente exigente con el área de conocimientos técnicos. Incluso cuando di la materia de metodología de la investigación y de proyectos, los estudiantes tomaban conmigo más que todo por el criterio de que sabíamos de que íbamos a desarrollar todo lo que era el tema de sus tesis y de sus proyectos, pero en lo que y la pasábamos bien, la pasábamos genial, incluso jugábamos bastante con el test antiplagio, pero en lo que más se llegaban a complicar era en el mismo dominio de sus habilidades duras. A veces no aplicaban todo el conocimiento técnico, tenían que ir a buscar a docentes de apoyo. A veces, por ejemplo, igual les faltaba bastante el dominio de redacción. Tenían unos horrores ortográficos y de gramática que eran muy fuertes. Entonces ese era otro criterio más de que ellos se les enseñaba de que por más de que nos estemos llevando bien, ellos mismos para poder llegar a un nivel de ingeniería o de licenciatura en ingeniería, tenían que ir perfeccionando todos esos criterios. Muchísimas gracias, Julio César. Gracias, Inge. Grupo 3, por favor, para que sigamos con nuestra última exposición de trabajo. Sí, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Nosotros quisiéramos primero comentarles nuestra experiencia en relación al manejo de esta IA. Consideramos que es una herramienta muy dúctil, pero además que ayuda mucho a ahorrar el tiempo en la medida que coadyuva en la revisión de textos que a veces pueden ser extensos, pero además nos da la probabilidad no solo de generar síntesis, sino también de seguir profundizando en el análisis bajo su intervención, ¿no? Nosotros particularmente hemos utilizado también eh, el aditamento que tiene para generar el mapa conceptual. Evidentemente, cada uno de los elementos que genera se pueden ir desglosando y puede llegar, digamos, a un nivel de detalle muy fuerte, digamos, respecto a la construcción de los mapas conceptuales. Otro elemento que ha resultado interesante en el uso de la herramienta
es esto de que puede transformar, digamos, las notas o los resúmenes en un diálogo entre diferentes personas, lo vuelve en audio, y eso es una herramienta bien accesible, sobre todo yo diría para cuando se interactúa con los estudiantes, se les puede mandar como una especie de podcast y ayuda, digamos, en la comprensión de aquello que están presentando las lecturas. Entonces, creemos que en esa línea puede ser una herramienta muy útil para introducirla, digamos, en el trabajo con los estudiantes y además en la propia reflexión que uno hace respecto a los textos, ¿no? Nos creemos que es una herramienta muy útil. No nos ha sido, digamos, muy difícil ambientarnos a su uso. Hay algunas cosas, claro, que uno va descubriendo según se va interiorizando en lo que hay que hacer, pero creemos que tiene muchas virtudes, ¿no? A partir de esta herramienta, fuera de este mapa conceptual que hemos trabajado con la propia IA, hemos recurrido, digamos, porque nos ha generado también una serie de instrucciones para que podamos trabajar con alguna otra IA y generar algún otro tipo de mapa conceptual. Entonces, les voy a mostrar el otro que hemos generado eh, y que sintetiza, digamos, el trabajo sobre el tema que hemos seleccionado. Nosotros hemos trabajado con cuál es el impacto de la tecnología en la educación, dado que como venimos de diferentes áreas profesionales, es a veces un poco complicado elegir un eje común, pero este mapa conceptual se ha construido con base en la información que nos ha dado también la otra IA, ¿no? Entonces, en esa línea hemos tomado 3 textos que tenían que ver justamente con esto. Alguno de los textos tenía un énfasis sobre lo que es educación integral en sexualidad y por eso mismo tenía sus particularidades, mientras los otros se enfatizaban sobre temas de automatización, pero también la generación de simuladores y cómo incluirlos, digamos, en la educación. Entonces, su generalidad respecto a las lecturas que hemos revisado, las 3 coinciden, a pesar que tienen algunos puntos de vista diferentes, en que la introducción de la IA en el proceso de enseñanza, aprendizaje y de la educación tiene un impacto positivo, sobre todo en los estudiantes, porque les ayuda no solo a agilizar su proceso de aprendizaje, sino que además ninguno de ellos, entre comillas, queda al descubierto, es decir, ninguno de ellos queda en desconocimiento del tema que se esté trabajando con el apoyo de la IA. Esa es una riqueza muy importante, digamos, que uno puede ganar al introducir la IA en términos educativos, ¿no? Eso es en su generalidad, pero sin embargo, y sobre todo desde la perspectiva de los docentes, se identifican limitaciones, digamos, que pueden condicionar el acceso a la IA para la educación. Sobre todo, dicen, porque hay que tener una base estructural dura, digamos, que esté instalada, es decir, equipamiento, equipos, el propio acceso, digamos, al Internet, que ahí es donde se va desfasando la capacidad de la IA, porque si uno no tiene eso, entonces va a empezar a generar justamente estas brechas de acceso a la tecnología que luego va limitando la capacidad de aprendizaje, pero sobre todo de apoyarse en la IA para el tema de la educación. Entonces, ese es un primer elemento positivo que se destaca a partir de la síntesis en de las tres lecturas que hemos seleccionado, pero también plantea, digamos, las lecturas que la introducción de la IA en la educación replantea el rol del docente en la medida que el docente ya no se convierte solamente en un elemento, digamos, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que va a facilitar justamente el proceso, sino que con la introducción de la IA, su rol más bien es de coadyuvar, digamos, en el aprendizaje tecnológico también para los estudiantes. Es decir, el mismo docente tiene que acompañar la forma en la que los estudiantes integran en su proceso el uso de la tecnología. Entonces, desde esa perspectiva, el rol del docente también cambia, ¿no? Y eso quiere decir que el docente en esa misma línea
tiene que estar, o por lo menos de manera periódica, estar sometido a procesos de actualización y de sensibilización, de trabajo individual sobre su propio manejo respecto a la IA, ¿no? Eso implica como una especie de doble rol de actualización, no solo en los contenidos, en el avance que tiene que ver con su área profesional, sino también en el propio manejo de la IA para convertirse en una especie de guía, de tutor, de facilitador para los estudiantes respecto a cómo ellos también asimilan y manejan la propia tecnología, ¿no? Y para cerrar, digamos, en su generalidad también las lecturas que se han revisado identifican a veces otros obstáculos, barreras, como que no es tan sencillo el proceso, digamos, de convertir, o más bien de eh, todo el manejo pedagógico, etcétera, que puede tener el docente y de conocimiento. A veces no es tan sencillo tampoco transferirlo ni transformarlo, digamos, a través de la IA. Entonces, ahí pueden haber también algunas limitaciones. Eso es lo que hemos logrado generar, digamos, en términos de experiencia a través del uso de esta IA y de su conversión, del uso para generar los mapas conceptuales y además el propio contenido de las tres lecturas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias al grupo 3. Muy bien el tema de la generación. He visto en este grupo que se han tratado de adentrar un poco en la utilización del notebook, ¿no? El sacarle provecho y más que todo en saber qué beneficios tenemos a través de esta aplicación. Les voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias al grupo 3. Les voy a compartir pantalla para que veamos cómo teníamos que realizar el tema de el mapa conceptual. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando mi pantalla. Yo aquí tengo algunas ya creadas. Vamos a crear una de cero. Me pide que añada fuentes. Yo aquí ya tengo seleccionada dos que voy a utilizar. Vamos a añadir una más. Ahora, lo primero que vemos como opción aquí es que mientras va cargando, me va mostrando las dos fuentes que tiene, me va referenciando de acuerdo a estas fuentes de información que yo le estoy proporcionando, me va mostrando más o menos cuál sería el título o de lo que se está tratando de acuerdo a mis fuentes, ¿no? Aquí me va mostrando un pequeño resumen compatibilizado de las dos fuentes que tenemos. Me dice la primera es un marco de competencia para docentes desarrollado por la UNESCO que busca realizar y me indica igual la segunda que propone un desarrollo progresivo en las competencias, me habla de la ética, la segunda fuente es un generador de texto, produce respuestas, me da una descripción breve de qué trata cada uno de estos documentos y me da la posibilidad de añadir una nota. Yo puedo generar aquí una nota, un resumen de audio de mis fuentes y aquí es la opción que ustedes estaban buscando, la creación de un mapa conceptual a través de la selección de todas las fuentes que tenemos aquí. Si ustedes presionan en este apartado, nos va generando un mapa conceptual. Asimismo, en el apartado de notas, ustedes tienen una guía de estudio, pueden realizar un documento de resumen, las preguntas frecuentes y en el apartado, aquí en este rectángulo donde nosotros tenemos la posibilidad de empezar a interactuar con esas fuentes, ¿no? Yo quiero saber de qué se trata, cuáles son los puntos claves que debo de tener en cuenta eh, para la utilización de la IA en el tema ético, en el área de la educación, en el ámbito administrativo y voy aquí generando las consultas que tenga a estas fuentes. Y debajo de este recuadro me aparecen preguntas, sugerencias, de acuerdo a lo que tengo como contenido aquí en mis fuentes,
Me dice, ¿cuáles son los principios éticos fundamentales para la IA en la educación? Eso me lo pregunta porque aquí tenemos un documento de competencias IA de la UNESCO que también establece una guía ética para su aplicación. Me indica qué responsabilidades tienen los docentes y los proveedores de inteligencia artificial en su implementación educativa. Si yo considero que esta pregunta es clave para mi investigación, yo simplemente le doy un clic y ya se estaría generando esa pregunta y lógicamente cargando la respuesta correspondiente de acuerdo a lo que contiene aquí. Asimismo, puedo crear una cronología y lo que dos de los grupos generaron, que era la conversación de dos anfitriones. Aquí tengo la posibilidad de personalizarlo o generarlo directamente. Entonces tenemos la posibilidad de tener hasta 50 documentos de forma gratuita. Estos no necesariamente tienen que ser documentos. Acá cuando le colocamos añadir, nos muestra. Las fuentes pueden ser documentos. Aquí me establece que los archivos admitidos son documentos en PDF, TXT, audios en MP3, pero tenemos en esta parte de aquí la posibilidad de adjuntar documentos que tengamos en el Google Drive. Nos indica que podemos adjuntar documentos o presentaciones que tengamos en Google Drive. También me permite la posibilidad de que yo le coloque un enlace a una página, no necesariamente tiene que ser una página de mi propiedad, puede ser una página en donde se esté hablando de inteligencia artificial o del marco ético para la aplicación de la inteligencia artificial en la educación y yo coloco el enlace aquí. Por lo tanto, esta aplicación de Notebook LM va a poder interactuar con ese contenido, va a poder citar si es necesario o generar un criterio a partir de esa información. Y también podemos pegar una URL de algún video de YouTube que esté, que tenga una explicación clara, que nosotros consideremos que es fundamental para empezar a discutir sobre el tema que estamos investigando, lo podemos pegar aquí. Y lo mismo texto. Yo tengo un texto o una opinión o que sacar simplemente un fragmento de algún documento, lo colocamos en este apartado de aquí. Y como verán, acá ya me va generando un conteo. Me dice límite de fuentes y me va mostrando cuántas tengo. Ahorita en este momento tenemos 2 fuentes adjuntadas de un límite de 50. Entonces, es una herramienta bastante útil porque aparte de que nos genera, por ejemplo, aquí nos genera el mapa conceptual, me permite la descarga de estos recursos. Entonces, yo puedo utilizar la información y los distintos componentes que me genera esta aplicación, lo puedo utilizar para una presentación, para incrustarlo inclusive en mi aula virtual, como nos indicaba el doctor, generaba él una conversación y lo colocaba como un archivo de resumen y de ayuda, de retroalimentación para sus estudiantes. Entonces nos permite muchas opciones, como esta, lógicamente que van a encontrar muchas que realicen similar, igual, por ejemplo, para investigación, tenemos Perplexity, Consensus, que tienen ya una respuesta un poco más académica, más científica, más formulada, ¿no? Es otro tipo de respuestas. No estamos desmereciendo las guías generativas como ChatGPT, pero hay algunas en las que específicamente generan respuesta a partir de una búsqueda más científica, una búsqueda en bases de datos de artículos, referencias académicas. Bueno, eso quería mostrarles y vamos a tener que quedar aquí porque ya se nos ha ido un poco el tiempo, pero les dejo con esto. Cuando hablamos de
Cuando hablamos del marco ético para la implementación de la IA en la docencia o en la educación superior, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Tenemos que tener en cuenta que desde nuestra misma institución tienen que partir los lineamientos para indicarnos qué es lo que está permitido y qué no, en referencia, no como una prohibición específica de que nos sancionen si utilizamos, pero no es ese el punto, sino que debemos de tener una planificación, una estructuración, una guía de cómo vamos a llevar a cabo el proceso de la implementación de la IA en nuestra aula, o en nuestra planificación, o en nuestra evaluación, ¿no? A ver, pongámonos a pensar en esto. Un algoritmo evalúa los ensayos de los estudiantes en 30 segundos. Es preciso en un 85%, pero sistemáticamente califica más bajo a los estudiantes que sean de procedencia internacional, porque pongamos el caso de que estemos hablando de un tema legal, de derecho. Entonces estamos hablando de normativa boliviana y este sistema o este algoritmo califica más bajo a estos estudiantes que no son de procedencia boliviana. ¿Qué hacen ustedes como docentes? ¿Lo usan? ¿No lo usan? ¿Qué criterio tienen? Hay que partir del hecho de que se trata de una herramienta, digamos, ¿no? ¿No? O sea, no parte el tema de la discriminación de una falla en el sistema como sí, sino es más bien con el diseño, el trabajo que han hecho los desarrolladores. Entonces no deja de ser una herramienta útil que puede ser perfeccionable, pero que también hay que advertirles o hay que tener en cuenta las limitaciones que puede tener e ir corrigiéndolas progresivamente y en última instancia el ser humano, el docente en este caso, tomará la decisión final, el criterio crítico, digamos, para evaluar los resultados. Exactamente. Aquí tenemos mucho que ver en el aspecto de la intervención humana. No podemos decir que vamos a utilizar una inteligencia artificial y simplemente copiar los resultados. Nosotros así como les exigimos a los estudiantes que si van a utilizar una inteligencia artificial para generar el contenido, nosotros queremos el análisis crítico de lo que generó. ¿Qué conclusiones tienen ustedes a, a través de eso, de esa utilización de la herramienta? Asimismo, nosotros cuando aplicamos una de estas herramientas, ya sea para la planificación, para la evaluación, para cualquier aspecto, nosotros tenemos que cerciorarnos cuál es el marco ético de la aplicación de cualquier inteligencia artificial, que nosotros seamos los auditores de esa inteligencia artificial. Yo voy a utilizar esto, pero porque soy consciente de lo que va a generar. Y también un aspecto importante es la, la aprobación consensuada, informada, perdón, que se refiere a que los estudiantes deben de saber cómo se está realizando el proceso. Por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver la clase siguiente, pero aquí les dejo un poco acerca de estos lineamientos. ¿Cuál sería nuestra evaluación ética, propósito y necesidad? ¿Existe una necesidad educativa clara para la aplicación de esta Profesora, inteligencia artificial? disculpe, si está compartiendo pantalla, seguimos viendo el marco de competencia de profesores en Notebook. No sé si está compartiendo Ay, pantalla. perdón, sí, parece que está congelada la pantalla. Enseguida lo corrijo. Esto es lo que les quería mostrar. Cuando hablamos del el checklist para la evaluación ética, ¿la IA es la mejor solución disponible para aplicarla? ¿Los beneficios de utilizarla superan los riesgos de su aplicación? ¿Los usuarios conocen el uso de esta IA? ¿Existe consentimiento informado? ¿Hay alternativas disponibles? Entonces, estos son algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para la aplicación de cualquier inteligencia artificial dentro
proceso de enseñanza-aprendizaje, la privacidad de los datos, la equidad y el sesgo, propósitos y necesidad, la transparencia y el consentimiento y, lógicamente, la supervisión. La IA no va a actuar por sí sola, sino es el docente el cual va a aplicarla y de acuerdo a como vea conveniente. Estos aspectos los vamos a ver un poquito más desarrollados en la siguiente clase. Les advierto que tal vez nos extendamos un poquito la siguiente clase porque en esta clase no hemos visto el inicio de lo que es el marco ético. Entonces, tal vez permítanme extenderme la siguiente clase unos minutos, por favor. Bueno, en la plataforma les voy a crear una tarea para que puedan subir lo que han generado, el mapa conceptual o las presentaciones que han generado de este ejercicio y se los voy a dejar habilitados hasta el día jueves para que puedan cargar su presentación. ¿Alguna consulta que tuviesen extra antes de terminar la sesión? Bueno, al parecer no hay Disculpe, consultas. Sí, Lidia, doctora, dígame. tenía la consulta, ¿se acuerda la clase de la anterior, la subanterior, que teníamos dificultad para poder cargar el grupo el trabajo y tenía que habilitar y eso estábamos esperando el grupo? Por favor, Ah, ¿se claro, podría Lidia, habilitar? escríbame a mi privado, por favor, indíqueme el número del grupo para que haga la ampliación. Sí, me recuerdo que en esa sesión quedamos en que por esta vez sí le íbamos a dar una ampliación por los problemas técnicos que habían tenido para cargarlo. Escríbame un mensajito, por favor, indíqueme el grupo Está y le bien, hago doctora. Listo, una gracias. ampliación en la plataforma. Se lo voy a ampliar para que lo cargue hasta el día viernes. Ya, muchas gracias. Sí, Gracias, Ingrid. profesora. Igualmente, si hay otro grupo con ese problema, lo mismo. Esa tarea que Sí, inicial en profesora. la cual generó algunos conflictos, algunos problemas que ustedes mencionaban que habían tenido, en esa tarea sí se iba a realizar una ampliación. Por lo tanto, me mandan un mensaje con el número del grupo y procedo a hacer la ampliación para que carguen su trabajo. Sí, profesora, justo el grupo 4 igual no hemos podido cargar. Y Ya, otra el grupo consulta, 4, sí. esos archivos que están cargando de otros grupos, ¿podríamos tener acceso nosotros para también un poco repasar? ¿O es, cómo es ese asunto? En realidad en la plataforma ustedes no tienen acceso a ver el trabajo de los otros grupos. Lo que puedo hacer es generar en un Drive el contenido de de las distintas tareas, los voy a colocar ahí y sí se los voy a facilitar para que les sirva también, ¿no? De consulta, retroalimentación de algunos aspectos que han colocado algunos grupos bastante interesantes, ¿no? Eso podría ser, les voy Sí, a claro. colocar en el aula virtual, en la parte de arriba, no va a estar en ninguno de los temas, va a estar en la parte de arriba, en la parte informativa, ahí voy a colocar un enlace y voy a colocar repositorio de trabajo. Y ahí ustedes van a tener acceso a las distintas carpetas, ¿no? De grupo 1, grupo 2, hasta el grupo 5. Gracias. Prof. De nada, Valentín. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por la puntualidad de siempre y nos veríamos el día miércoles. Que Muchas Bye. tengan gracias, buenas hasta noches. luego. Gracias, Hasta luego. profesor. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. noches. Hasta luego.